¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Bienvenidos al filo de la medianoche de este 20 de mayo de 2024. Sin duda alguna, lo ocurrido este fin de semana con la convención de Vox y la presencia en la misma de Javier Milei ha creado un totum revolutum de declaraciones a favor y en contra respecto de lo que dijo Milei en esa comparecencia, en ese discurso, en esa asamblea de voz. Vamos a poner primero lo que dijo exactamente Milei. Y qué calaña de gente atornillada al poder y qué niveles de abuso puede llegar a generar. Digo, aún cuando tenga la mujer corrupta, se ensucia y se tome 5 días para pensarlo. Por eso me toca a mí mostrarle lo que es. Bien. Mi opinión personal es que Milei se ha sobrepasado al citar, al hablar de que Begoña Gómez es una corrupta. Yo lo vengo diciendo aquí hace muchos días, muchas semanas, muchos meses, pero claro, él es el presidente de la República de Argentina, el presidente de un gran país que tiene relaciones con España importantes, económicas, afectivas, de hermandad, y debiera haber cuidado su lenguaje un poco más. Pero dicho esto, desde el punto de vista humano, no se le puede reprochar a Milei, como persona, no como presidente de Argentina, como persona, que hiciera esta alusión a la vista de lo que han dicho en España antes de que se pronunciara Milei en este discurso, el gobierno de España, Pedro Sánchez, su ministro. Frente a la estridencia, Sergio Massa representa la tolerancia y el diálogo. Ojalá gane Massa y no gane Milei, ¿no? Pero La libertad, señorías, no es comprar y vender órganos, como hace el candidato al que ustedes defienden en Argentina, el señor Milei. He escuchado decir a un líder de extrema derecha en otra parte del mundo, en Argentina. Mire, a los fascistas, como Milei, a la derecha tradicional argentina, arrollada por el delirante discurso reaccionario de Milei. Hay gente muy mala que, siendo ella misma, ha llegado a lo más alto. Milei, por ejemplo. La libertad que concibe la derecha y la extrema derecha es la libertad de Milei, es la libertad que entiende que poder vender un riñón cuando eres pobre para poder vivir es ser libre. Cuando salió, no sé en qué estado y previa a la ingesta o después de la ingesta de qué sustancias, pero salió a decir aquello de... Ok. Claro. Si resulta que Pedro Sánchez, cuando previa a las elecciones de Argentina, dice que él quiere que gane el otro candidato, que Milei es un fascista, que Milei va contra la democracia, que diferentes ministros lo llaman fascista, lo llaman de todo, incluso el ministro de Transporte, Puente, le dice que ha tomado sustancias indicando que a lo mejor el hombre tomaba algún tipo de droga. Cuando todo ese gobierno miserable español dice eso de Milei, conociendo a Milei, tendrían que haber previsto que callado no se iba a quedar. Y no es culpa de Milei, es culpa del gobierno español que por esa extraña forma de entender la política está tratando de enfrentar a todo el mundo contra todo el mundo. Nosotros, los socialistas, los comunistas, somos los mejores, los que hacemos progresismo, los que...
pura filfa, porque los comunistas y los socialistas son lo peor que hay, como todo el mundo conoce, menos ellos. De modo que Milei se extralimitó, sí. Justificado, más que justificado, pero rotundamente más que justificado. Además, hay que decir que algunos de sus ministros, como Yolanda Díaz, ha mentido. Hoy hablaba Yolanda Díaz, que está de capa caída, de bajada, que va a terminar yéndose a Galicia y viviendo de las rentas de su ministerio, ha mentido hoy. Ha dicho que los empresarios que el día anterior, no ayer domingo, el sábado, se habían reunido con Milei, sabían lo que iba a decir Milei, cuando en el discurso de Milei se ve perfectamente que improvisa y desde luego los empresarios no sabían nada. Pero por meterle el dedo en el ojo de la ministra de Trabajo a los empresarios, dice una bobada más, como que deben rectificar los empresarios. ¿Rectificar qué? Los empresarios tienen puesto sus ojos en Argentina para sus inversiones, algunos empresarios, y si España rompe sus relaciones con Argentina, por ejemplo, el ministro de Asuntos Exteriores. Buenas tardes. Las gravísimas palabras pronunciadas hoy por Javier Milei en Madrid sobrepasan cualquier tipo de diferencia política e ideológica. No tienen precedentes en la historia de las relaciones internacionales y aún menos en la historia de las relaciones entre dos países y dos pueblos unidos por fuertes lazos de hermandad. Que se ha reunido hoy con el embajador, ha llamado a consulta a su embajadora en Argentina, España, para acá, ya está en Madrid, y se ha reunido con el embajador de Argentina en España. Si España rompe sus relaciones con Argentina, está arriesgando 18.000 millones de euros en inversión. Allí hay 500.000 españoles, aquí hay 400.000 argentinos. Es decir, que lo que tenía que haber hecho Pedro Sánchez y su gobierno no es tirar dardos contra Argentina por el hecho de que haya un presidente que no es de la cuerda ideológica de Pedro Sánchez. Pedro Sánchez, además, ha dicho que los empresarios tienen que defender a Begoña. Begoña Gómez es una corrupta. Lo que ha hecho es corrupción, tráfico de influencia. Que todavía no está imputado o no, ya veremos. Porque aquí con la justicia hay que andarse... Pero que los empresarios tienen que defender a Begoña. Que el ministro Álvarez haya dicho que es una cuestión, la referencia de Milei a Begoña Gómez, que no la cita, por cierto, no va a su nombre, es una cuestión de Estado, pero Begoña Gómez, ¿qué coño hace Begoña Gómez? No es nada Begoña Gómez. Begoña Gómez es la mujer del presidente que está haciendo farfullo porque su marido es presidente, pero institucionalmente no es nada. Nadie ataca a España por meterse con Begoña Gómez. No es una cuestión de Estado, por cierto. María Jesús Montero, que es una ignorante de libro, pero de libro, es una chancleta, ha dicho hoy que cómo era eso que Milei se metiera con el jefe del Estado, con el jefe del Estado, con la jefatura del Estado, ha dicho. Jefatura del Estado, el jefe del Estado es el rey. O no lo sabe, o cree que de verdad Pedro Sánchez es el jefe del Estado. Son una pila de catetos y mendrugos enormes. Enormes. Y con todo lo que está haciendo Pedro Sánchez, lo único que está haciendo es poniendo en peligro el nombre de su mujer, porque él es el que ha utilizado a su mujer y el que ha puesto en el candelero a su mujer. En la mayor parte del mundo ya saben que Begoña Gómez es corrupta. Y si no lo es, lo parece. Es Pedro Sánchez el que ha metido en este lío a su mujer. Bueno, su mujer se metió en el lío por hacer cosas que no debía. Pero a lo mejor, con todo este lío de Milei, lo que está haciendo el gobierno es tapar los asuntos de corrupción que se dan casi a diario en España. Esta tarde hemos conocido que el presidente de Adif, Ángel Contreras, estuvo involucrado en un asunto de la trama Coldo,
es el presidente de Adif, que es una empresa enorme y que ha recibido 2.000 millones de los fondos de la Unión Europea y que la UCO ha registrado conversaciones en donde se amañan contratos. Y por eso, como es el presidente socialista de una empresa de esa envergadura, trata de ocultarlo bajo la alfombra de Milei. O que también trata de ocultar lo que ha hecho Margarita Robles hoy, hablar de los pinchazos del sistema Pegasus de espionaje, y ha dicho Margarita Robles que allí en los teléfonos móviles de ella misma, de Pedro Sánchez, de Marlaska, no había información sensible. Qué casualidad que Margarita Robles, 2 años después, haya salido a decir algo de lo de Pegasus cuando la Audiencia Nacional está investigando conjuntamente con Francia ese espionaje de Pegasus. Además, Margarita Robles ha exculpado a Marruecos, poniéndose la tirita antes de la herida, diciendo que hay otros países que también han comprado Pegasus, que no solo Marruecos. Luego fue Marruecos quien espió al gobierno español. También, quizás, por ese tratar de encubrir todo lo que hace Marruecos, porque están pringados. El gobierno español está pringado y al servicio del sultanito Mohamed VI. En los últimos 4 meses, la Guardia Civil ha detectado 558 narcolanchas, que si son 558 narcolanchas, Marruecos, España, España, Marruecos, cargadas hasta arriba de marihuana, de cocaína, de heroína, y el gobierno no interviene. Sabemos, porque ellos lo saben en la Guardia Civil, quién llevaba la narcolancha que mató a los 2 guardias civiles en Barbate. Está en Marruecos. Tienen miedo de pedirle a Marruecos que manden para acá a ese asesino. Mientras todo eso ocurre, el gobierno de España se gasta 2.285 millones de euros en comprar acciones de Telefónica y ya tiene el 10%. Es una nacionalización por debajo de la mesa. Y así nos va. Y claro, mientras todo eso ocurre, nosotros, el común del pueblo, no se entera, yo sí, algunos de ustedes también, que la luz ha subido un 10%. Cuando la energía está bajando en un 80%, la luz sube un 10%. ¿Qué pagamos nosotros para que estos mangutas, mendrugos, catetos, sigan gestionando de forma... Sí, porque gran parte de lo que pagamos de luz son impuestos. España es un país, vamos, absolutamente destrozado. Y hay que decirle al PP que el hecho de que Milei haya mencionado a la corrupta esposa del tipo que se tomó los 5 días de vacaciones no es una cuestión de Estado, no es una injerencia de un país extranjero en España. Injerencia también puede, si eso es así, catalogarse el hecho de que hayan tratado de influenciar en las elecciones argentinas Pedro Sánchez y la banda. Y cuando se toca familiares, uno puede hablar de la mujer de Macron, uno puede hablar del exmarido de la primera ministra italiana, de Meloni, uno puede hablar del rey de Dinamarca, del hijo de Petro en Colombia, porque simplemente todos esos son líos que afectan a cada uno de los miembros de esos países y no es injerencia, son noticias. En fin, vamos a dejarlo aquí y volveremos mañana más o menos a la misma hora.